Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hermanos, tengan la bondad de sentarse unos momentos antes de también leer este pasaje que tenemos y que nos propone la primera lección. En esta mañana tenemos una bendición muy grande, hermanos, pues estamos comenzando con es el último trimestre, de hecho, de este año. Tenemos la oportunidad de estudiar, hermanos, la retórica que existe en las Escrituras. Vamos a ver varias figuras, vamos a ver varias, hermanos, también formas de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y todo esto con el objetivo, por supuesto, de que tengamos pues más profundidad en cada una de las historias que vemos, en cada uno de de las figuras propiamente, de los símiles, parábolas, de las fábulas. Hermanos, vamos a abrir nuestros cuadernitos de escuela sabática y vamos primeramente a entender un poco sobre los que nos propone el prólogo. De hecho, esta primera lección, hermanos, no es una figura, a diferencia de las otras 11. Esta es una introducción, que podamos entender qué es la retórica, cómo se entiende a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, cómo la entendemos en la Escritura y sobre todo, hermanos, cómo nos va a ayudar a poder entenderla mejor, a que pueda ayudarnos siempre a tener este llamado a la acción transformador. Y también cómo nosotros al comunicar la palabra podemos ser más efectivos, hermanos, a tener precisamente este mensaje que pueda ayudar a transformar la vida de los demás. Dice así el prólogo: en la cultura occidental en la que nosotros nos desarrollamos, la retórica se define como el arte de persuadir. Específicamente, hermanos, suele ser a través del discurso, pero ha tomado muchísimas variantes a lo largo de la historia. Por eso es que de manera más general es el arte de persuadir. Al desglosar la definición, hermanos, encontramos que es el arte de agradar y persuadir, de persuadir complaciendo o de persuadir atrayendo. Esta definición se remonta a los griegos del siglo V antes de la era común, pero se ha conservado hasta hoy. Hermanos, hasta aquí quisiera que nos preguntáramos cuál será la importancia o hasta este momento, ¿por qué tendríamos que estudiar la retórica que existe en la Escritura? Detenernos un instante para hacernos, como siempre, estas preguntas claves: el por qué, cuál es el trasfondo del pasado que nos llevan a este momento, a poder estudiar la retórica. Hermanos, uno de ellos, solamente propongo uno: desconocer, yo creo que de manera general, el uso de la retórica, tanto en la Escritura como yo creo que en cualquier otro tipo de literatura, nos va a llevar a pérdida de información. Vamos a tener una comunicación, hermanos, que limita todo lo que estamos obteniendo del mensaje divino. Y por ende, hermanos, pues también puede que no tengamos la correcta interpretación, la correcta, la acción, hermanos, que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Pues para permitir precisamente que a través del conocimiento de la retórica, de cómo se utilizan diferentes mensajes, diferentes formas de hablar en la Escritura, podamos entender a plenitud, a profundidad, todas y cada una de estas. No es una lista extensiva, hermanos, definitivamente hay mucho más. De hecho, parte de este objetivo que vamos a leer es que nos motive a nosotros mismos tomar quizás este estudio por nuestra cuenta y profundizar en aquellas que quizás faltan hoy en día. Nos dice esta primera parte del prólogo, hermanos, que se remonta a el siglo V antes de la era común. Es una palabra, hermanos, que es muy, muy amplia, tiene sentido sumamente amplio. Realmente sus inicios fueron un poco más humildes porque realmente no había como tal una palabra, el hombre viene a nombrarla, pero al final del día se tiene este registro que los griegos en el siglo V empiezan a utilizar de vamos a llamarle, de este arte de persuadir. Mis hermanos en cabina, si me pueden apoyar con esta primera diapositiva que tenemos para que podamos ver el origen de la palabra propiamente, para que veamos cómo inicia el estudio, inicia también, hermanos, la necesidad de persuadir. Primeramente, el origen, hermanos, propiamente la raíz, es retorique, que es la primera palabra, que es una palabra femenina. Y de hecho es la palabra femenina de la segunda que está apuntando, y que es retor, y significa, hermanos, orador. Entonces, se suele definir la retórica como un orador, una persona que habla en público. Está vinculada también a una palabra en griego que vemos abajo, que es ero, y que ya de manera más simple significa hablar. Entonces, si vemos el origen de la retórica, está 100% en la parte hablada, hermanos. En ese entonces no era tan común la escritura,
y también tenemos pues algo que era necesario en ese entonces, que eran las democracias griegas, y se requería que todo el pueblo tuviera esta capacidad, hermanos, de persuadir, de hablar un discurso y pues pudiera también convencer sobre un argumento a aquellos que lo estaban escuchando. Ustedes díganme, hermanos, si ustedes se acercan con una persona y les, pues no sé, le comunican un punto de vista, ¿automáticamente esa persona suele tenerlo? Suele tener, bueno, sobre todo si tiene una discrepancia con nosotros, se requiere más que el simplemente hecho de comunicárselo para convencerlo, para decirle que está, no por decir equivocado, pero que puede tomar una postura diferente ante una circunstancia. Precisamente ante estas circunstancias, ante esta situación, se forma pues la ciencia, la disciplina de la retórica, y se busca, hermanos, en primera instancia que a través del habla, a través de las palabras, se puedan obtener resultados, pues incluso en un solo discurso, hermanos. Ese es realmente el origen de por qué se buscaba persuadir, por qué se buscaba agradar. En ese entonces era algo muy importante en la vida pública de cualquier ser humano. Quizás hoy en nuestros días ya no existe tanta necesidad. Hoy en día mucha comunicación es escrita, aunque la retórica, por supuesto, también se extiende a la parte escrita, pero en ese entonces inicia como algo estrictamente hablado. Y luego, hermanos, vamos a ver lo que dice en la siguiente parte del prólogo. Por otro lado, la retórica bíblica, que pertenece a la cultura semítica, amplía el significado y nos lleva al uso de la retórica para enseñar a través de la muestra de la verdad. De esta manera podemos decir que el griego demuestra y el israelita muestra. Aquí está tratando de poner en contraste, hermanos, una de las circunstancias que pasan justamente cuando empieza a existir esta disciplina de la retórica, pues como muchas personas no tenían esta capacidad de comunicarse para pues convencer, comienzan a haber personas que tenían este don y que hacían una clase de itinerancia para ayudar, eran enseñadores, educadores en un inicio, pero pues obviamente todo esto generaba una ganancia, ¿no, hermanos? Estaban ayudando a la gente, educaban a la gente en el arte de la retórica para que ellos pudieran, se decía que hacían discursos para que ellos los memorizaran, incluso que se adaptaban a, pues por ejemplo, si una persona de bajos recursos, decían, tenían un vocabulario diferente, si era una persona de, digamos, de la parte del Estado, tenían diferentes funciones, pero al final pues empieza a desvirtuar, ¿no? esta parte, porque había pues unos llamados sofistas, empieza a existir este concepto de sofistas, que eran estos hombres que de manera inicial no tenían este objetivo de desinformar o de usar verdades a medias, pero pues el hecho de que existiera dinero de por medio podía, hermanos, pues desvirtuar definitivamente la retórica. Y lo que dice este segundo párrafo, hermanos, en el prólogo, es que pues la retórica en muchos sentidos llega a tener este objetivo solamente de comunicar verdades a medias, que el objetivo sea convencer a toda costa, así tengas que decir una mentira o lo que llaman justamente los sofismos, ¿no? Que al final del día eran verdades que no necesariamente pues estaban respaldadas. El objetivo, hermanos, como en la Escritura, no es eso, sino que tomemos hechos, cosas que son verdades y que podamos decirlas de una manera mucho más eficiente, a través de historias, a través de involucrar los sentimientos, involucrar, pues también puede ser incluso sentimientos que sean propios del orador o de la audiencia. Dice este tercer párrafo: es por lo que en nuestros tiempos el mundo que sigue en la cultura griega busca demostrar a través de la retórica, esto es, quiere convencer, persuadir, imponer su forma de pensar y obligar a su oyente, atrayéndolo para aceptar sus conclusiones. La retórica es útil para un razonamiento lógico provisto de pruebas que se consideran decisivas. Nosotros, en cambio, seguidores de la doctrina israelita, aprendemos que la retórica bíblica señala un camino de reflexión espiritual que decidimos tomar. En concreto, podemos decir que consiste en reflexionar y escudriñar por uno mismo. Por ello, la narrativa bíblica y sus diversos modos de retórica proponen al oyente que reflexione y aumente su sabiduría, que se convenza de que es capaz de descubrir la verdad por sí mismo, respeta su libertad y su responsabilidad de encontrar la verdad. Es por esto que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos
porque oyen. Esto, hermanos, Mateo 13, versículo 10 al 16. De esta manera quisiera preguntarles, hermanos, si vemos que la retórica inicia en el siglo V antes de la era común y vemos que la retórica aparece antes en la Escritura, ¿podríamos decir entonces que la Escritura es la que copia propiamente la retórica, hermanos? Vamos a ver lo que dice Génesis, hermanos. Vamos a ver una de las primeras figuras que encontramos, y estas se va a analizar más adelante. Génesis capítulo 4. Definitivamente no, la Biblia no copia a la retórica, y no porque la retórica se haya definido más adelante significa eso, sino que al final, de nuevo, es el hombre el que viene a ponerle un nombre, el que viene a estudiarlo y hacerlo de manera pues más didáctica, a descubrirlo, por así decirlo, hermanos. Pero pues la Escritura y Dios ya utilizaba esto en la inspiración de cada uno de estos mensajes. Capítulo 4 de Génesis, precisamente en el versículo 1, hermanos. De hecho, esta es una de las primeras, creo que es la primera figura retórica que vamos a estudiar en la siguiente lección, y dice así el versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cuál fue la figura retórica aquí, hermanos? En el versículo 1 hay una figura, ¿no? Y dice que es conoció precisamente, no está diciendo pues propiamente todo el contexto, y sin embargo, lo vamos a ver en la lección 2, se da a entender precisamente qué es lo que estaba pasando. Lo importante, hermanos, es que no pierde de vista el mensaje principal. Está tratando de darnos una lección, está tratando de describir la descendencia de Adán y Eva, y dentro de este mismo pues, contexto, añade un detalle que es necesario definitivamente, pero no es el más relevante de toda la historia. Entonces, pues esto pasa, hermanos, muchísimo tiempo antes del siglo V antes de Cristo, y no por eso se dice que la Escritura copia estos esquemas, sino que más bien los utiliza muchísimo antes, y más adelante el hombre empieza a estudiarlos ya como una disciplina. Y por supuesto, hermanos, esto de demostrar y mostrar hace este contraste entre que nosotros tenemos que utilizar siempre la verdad, no valernos de algo que pueda solamente ser a medias, parcialmente verdad. Dice la última parte del prólogo: finalmente la retórica bíblica nos instruye, nos fuerza a reflexionar y por consecuencia a actuar y decidir. Por esta razón, las lecciones del presente cuaderno tienen el objetivo de escuchar, conocer y entender las figuras retóricas utilizadas en la Escritura para encontrar la verdad de Dios. Estas nos proporcionan respuestas de vida, razonamientos que fortalecen nuestra fe y que nos lleven a realizar cambios fundamentales en nuestra forma de actuar y decidir como hijos de Dios, hermanos. Este es el objetivo, pues, al final de todo el trimestre. Vamos a estar estudiando varias de estas figuras. Si los vemos aquí en las lecciones, tenemos el eufemismo, la antonomasia, prosopopeya, personificación, antropomorfismo y antropopatismo, hipérbole o exageración, erótesis o interrogación retórica, fábula, alegoría y parábola, prolepsis y analepsis, y metáfora y símil, y al final sinécdoque y metonimi. Son todas las figuras, hermanos. También resalto que no todas en la retórica pues es realmente una figura. O sea, la retórica es un campo más amplio que la simple, no por decir la simple, sino que las figuras retóricas tiene otras partes del estudio, pero al final es eso que decíamos, hermanos. No es una lista exhaustiva de todas las figuras retóricas que existen. También hay quien pueda diferenciar entre, por ejemplo, en el caso de la sinécdoque y la metonimia, cuando una figura retórica es una sinécdoque y una metonimia, pero el objetivo, hermanos, es motivarnos a estudiarlas. Vamos a pasar a la lección número 1, ahora sí, hermanos, que tenemos en esta mañana, y vamos a comenzar con el objetivo. Espera un minuto, hermanos. Dice así el objetivo de la lección 1, que lleva por título Formación de la retórica y su uso en la Biblia. El objetivo es conocer el origen de la retórica y cómo se utiliza en la Biblia para comunicar verdades espirituales, morales y doctrinales. Hermanos, eso es principalmente, que hagamos una clara distinción en cuál debe ser nuestro objetivo al estudiarla. No se trata realmente de convencer por convencer, no se trata de utilizarla solamente en el sentido pues de atraer, de persuadir, sino que podamos comunicar las mismas verdades que encontramos en la Escritura de una mejor manera, quizás más elegante, de una manera que pueda ser más persuasiva y que pueda, hermanos, atacar al corazón, que siempre pueda llegar al corazón y profundizar en cada uno de nosotros.
Vamos, hermanos, a nuestra lectura bíblica en esta mañana, que está en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Hermanos, los invito a que nos podamos poner de pie para tener esta lectura juntos, que es primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Y vamos a poner toda nuestra atención en la lectura, hermanos. Imagínense a un Pablo como lo leemos normalmente en las epístolas, pues pareciera con toda la autoridad, con todo este apostolado. En determinadas epístolas lo defiende incluso, pero en esta particular instancia, hermanos, versículos 1 al 5, pareciera que hace un contraste. Vamos a poner atención a qué es lo que nos propone. Capítulo número 2 de Primera de Corintios. Vamos a leer juntos del versículo 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Amén. Hermanos, puedan tomar sus asientos. De nuevo recalco aquí esta parte impresionante. A pesar de ver todas las epístolas de Pablo, casi siempre me gusta esta cita por cómo Pablo muestra mucha parte de su ser, una parte más humana, más estrictamente débil, vamos a decirlo, hermanos, de Pablo, y les confiesa a los corintios, ¿no? Cómo él llega a esta congregación y, contrario a lo que podríamos pensar por todo, pues realmente la doctrina, el conocimiento que tenía, pues no llegaba con esa altivez de imponer el evangelio, no llegaba a querer enseñar, pues, y decirles que ellos no sabían, que estaban mal. No, o sea, dice el versículo, primeramente dice que no llega con altivez en el 1, y solamente, hermanos, lo que dice es que trata de reducir el evangelio, el mensaje que era, pues quizás hasta cierto punto complejo, dice, lo trato de reducir a su mínima expresión, y dice, solamente me propuse saber a Jesucristo y a este crucificado. Dice, todo mi mensaje estaba centrado en Jesucristo crucificado, y si no era capaz de predicar a Jesucristo crucificado y a partir de ahí darles un mensaje, no podía hacerlo de la mejor manera. Y dice en el versículo 3, al final esta admisión, hermanos, de la flaqueza, y permite también saber a aquellos que lo están leyendo que tenía temor, tenía temblor, estaba nervioso, hermanos, Pablo, pero pues al final del día lo hace. Al final lo que trata de decir, hermanos, es que pues tenía la intención de comunicarles este mensaje, tenía la intención de convencerlos, y había, por supuesto, muchas cosas en su corazón que lo motivaban para eso. Yo creo, hermanos, que esto también define, estos 5 versículos, algunas de las 3 claves que encontramos, o 2 claves principalmente en la retórica de Pablo. Primeramente, la simplicidad, que dice, tengo que reducir el mensaje a su mínima expresión. A veces cuando comunicamos, hermanos, incluso cuando leemos, tratamos de hacer algo muy complejo, y lo contrario debería ser que podamos simplificarlo a una expresión más sencilla, que ante todo podamos llevarnos el mensaje principal. Y eso puede pasar en historias, puede pasar en parábolas, que antes de, hermanos, de llevarnos demasiado, tratemos de llevarnos una sola enseñanza y a través de ella poder construirnos tanto a nosotros como a aquel a quien quizás podamos comunicarlo. Y la otra también es la humildad, que podamos aceptar nuestras limitaciones, hermanos, que podamos entender hasta qué punto podemos llegar quizás nosotros mismos, y también aceptar la ayuda de aquellos que puedan saber más que nosotros, acercarnos con esta humildad para estudiar juntos la palabra de Dios. Y de hecho, hermanos, con esto tenemos ya la respuesta a la pregunta número 1. Los vamos a ir respondiendo, hermanos, conforme avanzamos en la escuela sabática, pero la pregunta 1 justamente nos propone esto. ¿Qué nos enseña Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5, sobre humildad y la sinceridad en la comunicación del evangelio? Hermanos, precisamente compartir el mensaje divino requiere de estos 2 valores, tanto de humildad como de la sinceridad. Pablo pues fue sinceros con los corintios al decirles pues cómo estaba nervioso,
Y también fue humilde, hermanos, al no llegar con altivez, sino con un mensaje sencillo. Al final también con dependencia, hermanos, del Espíritu. La humildad, hermanos, y la sinceridad son claves en la comunicación del Evangelio. Pasemos, hermanos, al versículo para memorizar. Este también es una figura retórica, es una visualización y está en Proverbios 25:11. Muchos de nosotros, yo creo que hasta de niños o hace mucho tiempo que lo memorizamos, hermanos, pero es también hermoso que podamos pues revisitar el mensaje y cómo está interpretada también esta parte, la retórica, cómo está aquí representada la retórica en Proverbios 25:11. Hermanos, vamos a comenzar como lo hacemos de costumbre, primeramente la derecha, luego la izquierda y luego pasamos a la parte de arriba. Mi hermano Procor ya tiene micrófono, así que hermanos, aquellos que han tenido esta oportunidad, esta bendición, que puedan ponerse de pie. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Pasamos, hermanos. Pasa vos, hermana. Manzana de oro con figuras de plata es de dicho como nos conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata, palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. 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 Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén.
Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 18. Amén. Amén. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata, así es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos aquí abajo. Ya también mi hermano Prócoro se está erigiendo, hermanos, en la parte de arriba. Si pueden ponerse de pie, también las puede ubicar fácilmente mi hermano Prócoro. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata, así es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Amén. Amén. Son todos. Hermanos, Dios bendiga este esfuerzo. Vamos a también ver cuál es la figura retórica que está aquí, sobre todo ver cuál es la intención, hermanos. De nuevo, una imagen visual. En nuestros días yo creo que quizás imaginarnos una manzana de oro con incrustaciones de plata, como lo suelen traducir de manera un poco más moderna, quizás no se nos hace algo, pues no es lo primero en lo que pensamos cuando nos dicen piensa en algo valioso, ¿no? Aunque sabemos que el oro y la plata son valiosos, quizás en nuestros tiempos hoy, pues no sé, se nos afigura una casa o algo así, ¿no? Yo creo que a veces depende del contexto, pero la imagen visual siempre es la intención que podamos tener, pues un símil, ¿no? Ver lo valioso que existe en este caso, poder dar una palabra como conviene. Pasemos, hermanos, al tema bíblico y empecemos con el párrafo número 1. ¿Algún hermano o hermana de la congregación nos gusta apoyar a leerlo? Mi hermana, hasta atrás, mi hermana Ceci. Si quiere, el párrafo 2, mi hermana Adelina, se lo damos para que nos pueda apoyar. También mi hermano Toniel vi que levantó la mano, le damos el párrafo número 3. En este cuaderno consideremos algunas figuras de la retórica presentes en las Sagradas Escrituras que por el desconocimiento de ellas con frecuencia leemos sin prestarles la debida atención. Es importante conocerlas para identificarlas y enriquecernos a través de la profundidad de sus enseñanzas.
Gracias, hermana Ceci. La primera parte, hermanos, de esto es entender que a través del cuaderno y sobre todo en esta primera lección, ¿cuál va a ser nuestra intención? ¿Será, hermanos, importantes? ¿Ustedes creen que si agarráramos la escritura y quitáramos todas las figuras retóricas que tiene, sería lo mismo, tendría el mismo valor en ese sentido, al menos en cuanto a la lectura? O sea, que son totalmente de adorno, por así decirlo. Es importante que entendamos cómo es que enriquece cada uno de los pasajes y las historias, las parábolas, hermanos, las profecías incluso, y es algo que se ve más adelante en esta misma escuela, y cómo no sería lo mismo si no tuviera estas figuras, hermanos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 8, por qué justamente enriquece el poder entender a profundidad todo lo que dice la Escritura. Para empezar, es fácil, relativamente fácil, caer en un malentendido cuando se lee la Biblia sin ningún contexto. De hecho, desgraciadamente es el caso a veces de muchas personas, ¿no?, que llegan a tomar la Biblia como algo que dice, como un libro que lejos de ser sagrado dice cosas incorrectas, porque toman fuera de contexto y tienden a malentender muchos pasajes. Dice Hechos capítulo 8, hermanos, y conocemos seguramente esta historia, en el versículo número 30. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. ¿En qué pasaje está esta figura, que también es una figura, hermanos? En Isaías, ¿verdad? Isaías 53, y vemos de hecho que está repleto de figuras. Está hablando de una persona, pero como si fuera pues un animal, hermanos, comparándolo con la inocencia, y también con esta parte pues dice de que no estaba replicando. Y respondió el eunuco a Felipe y dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, hasta este punto vemos que había alguien, ¿no? En este caso, pues dice que era un etíope, y él seguramente ya tenía este libro desde tiempo atrás, y no sabemos, quizás hasta lo había leído varias veces, y sin embargo, hermanos, tenía las dudas pues que quizás nosotros mismos podríamos tener cuando leíamos Isaías, Jeremías, algún profeta. Los profetas son particularmente conocidos por tener este tipo de figuras. Hermanos, quizás este hombre tenía muchísimo tiempo con Isaías, y no había podido ni entender exactamente a quién se refería, y sobre todo, que es lo más importante, tomar una acción consecuente a lo que estaba leyendo. ¿Qué hace después de que se le explica todo? Porque dice que Felipe abre su boca y le empieza a explicar todo el evangelio a través, hermanos, de Isaías, de este pasaje en particular. Pero ¿cuál es la acción consecuente? Se bautiza. Justamente eso es la primera parte, hermanos, que digo, este es un caso muy particular y quizás no necesariamente sea nuestro caso cuando tratemos de hablar de la palabra o de nosotros mismos. Quizás somos nosotros ese ejemplo de que estamos leyendo la escritura y como no logramos entender a profundidad, no llegamos a darle esa profundidad en nuestras vidas, en nuestro corazón, quizás por esa misma razón nosotros no estamos del todo convencidos, porque no sabemos de quién está hablando ciertos pasajes, no sabemos cómo el amor de Dios está manifestado en algunos otros. Eso es una parte fundamental. En el párrafo 1 nos menciona el entendimiento. Es necesario, hermanos, entender. Entender es el primer paso para llegar a cambiar, para llegar a transformarnos. Párrafo número 2, hermanos. Mi hermana Adelina había levantado la mano, entonces se lo damos para que pueda apoyarnos. La comprensión de estas figuras retóricas nos ayudará al momento de hablar y elaborar un tema religioso, impregnado de gracia, elegancia y estilo, tal como lo recomienda el apóstol Pablo en Colosenses 4:6. Por otra parte, la retórica bíblica facilita el entendimiento y la comprensión de algunas partes de la Escritura. Al respecto, debemos señalar que la homilética es la materia de la teología que se encarga de elaborar el estudio de la palabra de Dios, por lo que la retórica es una parte importante
de esta materia. Amén. Muchas gracias, hermana Adelina. Dice, este es el siguiente paso, hermanos, una vez que ya comprendemos, y creo que eso tendría que ser el orden natural, ¿no? Primero, antes de poder explicar un pasaje de la Escritura, tenemos que entenderlo plenamente. Y eso es algo que nos puede pasar. No creo que haya vergüenza en decir, yo no entiendo quizás ciertos pasajes y por esa misma razón, pues no los voy a explicar. Es natural y creo que es válido que antes de poder comunicar, si hemos de comunicarlo, que sean aquellos pasajes que tenemos bien claros, hermanos, que tenemos completa convicción, tenemos la profundidad del mensaje. Incluso diría, ya es quizás una recomendación personal, que podamos tener esta experiencia. Quizás un pasaje nos recuerda una parte específica de nuestra vida, de cómo Dios nos respondió, de cómo quizás en una tribulación encontramos un consuelo a través de un salmo. El que tengamos un testimonio asociado, hermanos, puede hacer de la predicación, y hablo de predicación, hermanos, porque creo que cada vez que hablamos del mensaje, incluso 5 minutos, a veces hasta en una conversación que pareciera completamente no relacionada, estamos cada uno de nosotros predicando, porque en esos 5 minutos podríamos convencer o al menos darle un interés por la palabra o quitárselo por completo. Entonces, hablo de predicación porque creo que en todo momento en el que llegamos a hablar de la Escritura tenemos esa oportunidad y realmente lo estamos haciendo. Por esta razón aquí nos dice que es importante que tengamos una comprensión, pues al menos de esos pasajes. Insisto, la idea es motivarnos a que tengamos quizás estos pasajes de batalla, si los queremos ver de esa manera, pero que ante todo podamos tener el entendimiento pleno de ellos. Y dice Pablo en Colosenses 4:6, no lo veremos, pero pues al final dice que nuestras palabras tienen que estar seleccionadas, y lo compara con la comida también, ¿no? Que tiene que ser como sazonada con sal, porque es como si la comida no supiera. Si le dices a alguien un mensaje y se lo dices así sin sal, sin esta pues componente de emoción, de retórica, muy poco probablemente va a volverte a preguntar o vas a tener una oportunidad de volver a hablar. Dice el párrafo número 3, hermanos, para que podamos avanzar, porque son varios párrafos los que vamos a estudiar. Mi hermano Toniel había levantado la mano anteriormente, entonces si nos puede apoyar, y luego mi hermana Margarita, que también ya levantó su mano. Gracias, hermano. Paso. Pasa vos, hermano. Sí, podemos definir a la retórica como el arte de hablar o escribir de manera persuasiva y efectiva. Tiene sus raíces en la antigua Grecia en el siglo V antes de la era común, donde filósofos como Aristóteles y Platón definieron la retórica como la capacidad de identificar los medios de persuasión en cualquier situación y presentar argumentos de manera convincente. La retórica se dividía en 3 géneros principales: deliberativo, judicial y epidíctico, y en 3 formas de persuasión: etos, credibilidad; patos, emoción; y logos, lógica. Sin embargo, mucho antes de que la retórica fuera formalmente definida, los escritores bíblicos ya utilizaban estas técnicas de manera natural para comunicar verdades espirituales y morales profundas. Gracias, hermano Toniel. Aquí nos da un poco sobre justamente el origen, que es parte de nuestro objetivo. Veíamos en el objetivo conocer el origen de la retórica, hermanos, y su origen como palabra, veíamos, es en el siglo V antes de la era común. Los filósofos que tuvieron primeramente pues vamos a llamarle pues el inicio, ¿no? Que fueron los pioneros en la retórica como disciplina, pues nos los menciona, que son Aristóteles, Platón, también está Sócrates. A ver si mis hermanos en cabina nos pueden apoyar con la siguiente diapositiva que teníamos preparada en el material, solamente para que veamos pues los orígenes propiamente de la retórica, con los llamados filósofos, que estaban Sócrates, Platón y Aristóteles, en ese orden de, vamos a llamarle, de tiempo cronológico. Y también estaban algunos que llamábamos sofistas, ¿no? Que eran los conocidos pues porque utilizaban realmente la retórica con un fin. Ellos decían neutro. Dice, la retórica no tiene un fin propiamente, se puede usar tanto para bien como para mal. El hecho es que tú puedas convencer. 2 de los grandes representantes, uno era Protágoras y otro se llamaba Gorgias. Entonces tenía como pues sus 2 caminos, ¿no? También aquí dice que al final del día se define como la capacidad de identificar los medios de persuasión, o sea, las palabras, los discursos, las historias, que puedan ayudar, hermanos, a presentar argumentos de una manera convincente. Y de hecho nos presenta, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, 3 de estos tipos, o pues que les llaman de retórica, hermanos. Dice que el primero es el logos o lógica. ¿Qué les suena esto, hermanos? ¿Cómo se podría aplicar esta parte de la lógica en la retórica? Justo, dice el logos, hermanos, sería el hecho. Mi hermano Mauro, si gusta dar su opinión.
Y bueno, hay que recordar que al Señor Jesucristo se le recuerda como el verbo de Dios, pues en griego, logos. Gracias, mi hermano. Mi hermano Mauro hablaba justamente de logos, la palabra, justamente, y pues apela a varias palabras modernas, hermanos, en sus raíces, como el estudio, la palabra, la lógica, que tiene que ver justamente con lo que tiene algo de, pues vamos a llamarle de raciocinio. Por ejemplo, hermanos, sería muy diferente si alguien le propone a un hombre bajar de peso, simplemente por esa razón, decirle, bajar de peso te haría bien. Usar el logos como una retórica sería darle un fundamento científico. Por ejemplo, aquí tengo un fragmento que dice que según los estudios, las personas con sobrepeso tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón. Además, los niveles altos de colesterol pueden bloquear tus arterias, lo que incrementa el riesgo de un ataque cardíaco. Entonces, eso es apelar a la lógica, dar pues vamos a llamarle un dato concreto que pueda ayudar a convencer. Ya no solamente tu opinión de decir te va a hacer bien el que bajes de peso, sino que estás diciendo acorde a los estudios científicos, pues te va a ayudar. Realmente estamos hablando de 50% de probabilidades de que te pueda dar un ataque cardíaco, eres mucho más propenso. Siguiente punto, si nos pueden ayudar otra vez a poner la diapositiva, veíamos otro que son los más usados. De hecho, el logo se ocupa también mucho en la escritura, pero en la escritura vemos un poco más de los otros dos, que es pathos y ethos. Pathos, hermanos, apela a las emociones. Es tomar un discurso que no solamente incluya, por ejemplo, en el calentamiento global, el decir pues, las causas naturales del calentamiento global, sino decir qué significa que, por ejemplo, suban los niveles del mar, que, por ejemplo, existan más calor cada año, por ejemplo, pues que al final las generaciones futuras no van a tener oportunidad de un desarrollo constante, un desarrollo pleno como lo tuvimos nosotros, que quizás ellos van a tener que sufrir de enfermedades en la piel por cuestiones del efecto invernadero, cosas de ese estilo. Es pathos, hermanos, alude a los sentimientos que pueda tener la audiencia. Y el siguiente es ethos, que habla más, hermanos, de la credibilidad del orador. Por ejemplo, es muy diferente que yo pueda decir, ofrezco cursos a una cierta cantidad de precio, a que yo pueda decir, tengo más de 30 años de experiencia enseñando en cierto ramo, me avalan tantos alumnos, etcétera, ¿no? Alude, hermanos, un poco más a la credibilidad del orador y sobre todo, pues, que sea verdad, ¿no? No podía yo decir que tengo 30 años enseñando si todo el mundo sabe que no es así. Entonces, son 3 de los tipos que se utilizan y que nos menciona aquí en el párrafo 3. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vemos los géneros propiamente, que hablan más, hermanos, de dónde se ha utilizado la retórica a través del tiempo. Mis hermanos en cabina, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Los 3 géneros, hermanos, que encontramos, veamos que es deliberativo. Este tipo de géneros, hermanos, pues se habla de cuando se trata de convencer una audiencia. Está el judicial, que pues creo que el nombre mismo lo dice, al final se usaba para ayudar a los veredictos que se puedan hacer en un juicio. Y también el epidíctico, que… La siguiente, hermanos, por favor. Creo que no la tienen. Hermanos, después el epidíctico es más, se usaba para elogiar, principalmente se empezó a utilizar en funerales para elogiar la vida de aquellos ilustres que llegaban a fallecer, pero también desgraciadamente se puede utilizar para lo contrario. Mi hermana Teo tiene una participación, si mi hermano Proco nos puede ayudar con el micrófono. Adelante, mi hermana Teo. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues es algo que también me transmite este tema y que considero que tiene que ver con la necesidad de que estudiemos un cuadernillo sobre estas diferentes formas de expresión bíblicas, es que precisamente dentro del campo de la teología está el campo de la acción, de cómo la palabra lleva a la acción. Y lo vemos en la escritura, que constantemente se nos dice que no nos dejemos llevar por las palabras lisonjeras o de alguien que habla bonito, porque incluso puede hablar muy bonito pero estar diciendo falsedades. En este sentido, algo que estudiamos en los Hechos de los Apóstoles es cómo estos apóstoles tomaron la palabra que Cristo les trajo y la llevaron a la acción.
porque de hecho por eso es Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, cuáles fueron las diferentes formas que tuvieron estos hombres que se dedicaron ya a la propagación de lo que llamamos el cristianismo posteriormente, y cómo la llevaron a la práctica, que creo que es justamente uno de los propósitos que tiene nuestro Dios con el estudio de su palabra, que nosotros podamos poner en práctica. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si para empezar no conocemos el lenguaje? Dentro de la antropología también entendemos que el lenguaje es importante para la conformación de un grupo social. Es decir, cuando pasamos, por ejemplo, de los primeros hombres a las posteriores civilizaciones, se hizo gracias a la instauración de un lenguaje, ¿no? Incluso en la expansión del Imperio griego, una de las formas que tuvieron para poder consolidar este imperio que fueron los griegos fue a través del lenguaje y la escritura, y por eso justamente tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Con la versión en griega, que es la que usted nos presentó al inicio de esta sesión. Entonces, el lenguaje es muy importante, y es importante para poder consolidar grupos sociales y que estos pasen de ser simples, digamos, aglomeraciones de gente, para que pasen a ser verdaderamente un grupo, como lo es la Iglesia de Dios israelita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del conocimiento de un lenguaje y del vocabulario adecuado para propagar nuestra creencia, ¿no? Todo esto lo conoce nuestro Dios porque Él nos hizo, dicen los salmos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, para poder llevar a la práctica todo lo que nuestro Dios nos pide, es necesario primero conocer su lenguaje, conocer cuáles son todos estos términos que se manejan y manejarlos bien, ¿no? Por ejemplo, la noción teórica de cielo. Bueno, si lo vemos allá afuera, pues el cielo es a donde van la gente que ya murió, y aquí sabemos que no, que el cielo es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica la palabra de Dios? Primeramente conociendo el lenguaje de Dios, y lo vamos a hacer a partir de la retórica bíblica. Muchas gracias, hermana Teo, también por su comentario. Justamente, hermanos, veíamos ahorita también los géneros que estaban en pantalla. Tenemos un ejemplo, justamente, ahí están los géneros, hermanos: judicial, deliberativo y epidíctico, que tienen diferentes propósitos y audiencias, por supuesto. Y si nos vamos un poquito atrás, la anterior, hermanos, pues veíamos el ejemplo, ¿no? De cómo se utilizan algunos de los elementos al momento de dar un discurso, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir el cambio climático está causando que las temperaturas suban y los niveles del mar aumenten, es una verdad, pero eso no involucra muchas de las cosas a las que el humano suele responder. Y si, hermanos, involucramos más los sentimientos, involucramos realmente la capacidad de decir la misma verdad, porque no se trata, como decía también ahorita mi hermana Teo, de cambiar la verdad para que sea más atractiva. Se trata de utilizar la misma verdad, pero utilizar las partes específicas que a mi interlocutor puedan realmente tener más impacto. Y eso es parte también de conocer con quién estamos hablando y a quién estamos dando ese mensaje. Vamos, hermanos, a pasar al párrafo número 4. Mi hermana Margarita había levantado la mano y mi hermana Carmen le vamos a dar entonces el párrafo número 5, también, por favor. La Biblia y el pueblo de Dios existen desde mucho antes que la retórica se estableciera como disciplina. Los autores de cada libro de las Escrituras utilizaron diversas figuras y técnicas para comunicar el mensaje de Dios de manera efectiva, y aunque no conocieran formalmente lo que ahora se denomina teorías retóricas, emplearon otras técnicas guiadas por el Espíritu Santo para persuadir, instruir y consolar a los oyentes y lectores. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Sí, hermano, adelante. Cuando yo escuché ahorita, que estamos hablando del texto de memoria, nos está hablando de algo muy excelente, una cosa muy fina, muy especial, muy diferente, muy valiosa, que tiene un valor que no tiene precio. La palabra de Dios nos enseña que es una comparación, de que es algo muy especial. Nos habla que la enseñanza de la palabra de Dios hay muchas formas,
de cómo enseñar a las personas o que aprendamos nosotros mismos de ella para enseñar. Entonces, yo ahorita pensando que son comparaciones que se hacen, para mí es muy complicado el decir antropomorfismo, el decir parábolas, el decir, para mí es muy complicado hacer qué es una parábola o qué hacer la comparación. Pero sé que son figuras que nos manda nuestro Dios para que entendamos el ser humano, lo que Él nos manda como mensaje para nosotros, como una enseñanza que vamos a tener una ley, ¿no? Algo que nos va a hacer bien para nosotros mismos y que nosotros así se las demos a los demás, ¿no? Son técnicas o formas de hablar para que entienda. Es como yo le comentaba ahorita a mi esposo, como un médico. Un médico tiene palabras técnicas, científicas, que no entendemos cuando nos dicen, ¿sabe que usted tiene esto? Y dice, pues bueno, explíqueme porque no le entiendo, porque sus palabras, él como médico ya aprendió un lenguaje diferente al que estamos acostumbrados. Entonces ahí estamos viendo que nos va explicando y nos lo va dando con figuras o con entender con la enfermedad para que así la veamos. La palabra de Dios así la estoy entendiendo y es muy complicado, hermano, a veces hablar de ella, porque yo he visto que hay personas, por ejemplo, una hermana me decía, a mí me cuesta trabajo, ¿por qué les voy a dar esto tan excelso? Se lo voy a dar a cualquier persona y no tengo palabras. Y me preguntan y dicen, no, es que no le puedo decir esto, o sea, no puedo hablarlo, no porque yo no quiera. En este momento yo no tengo palabras para explicarle lo que yo conozco. Entonces hay veces que tenemos convivencia con personas de afuera y no sabemos cómo hablarles, porque como que esto que es tan especial, nos cuesta mucho trabajo darlo a las personas. Decía la lectura, ¿no?, que debemos de ser sencillos, que no debemos de usar el poder o ser altaneros, ¿no?, sino al contrario, ser más sencillos. Y a veces la palabra se da tan sencilla, hermano. A veces hay personas que uno le habla y no sé por qué salen las palabras y empieza uno a hablarles de la palabra de Dios. Pero hay con personas que no podemos hacerlo y decimos, es que esto es tan preciado que no se lo voy a decir. Nos vemos en un plan como egoísta y aquí nos dice que debemos de ser, pues, con nuestro Espíritu Santo, dar, ¿no?, todo para ellos. Y cuesta mucho trabajo, hermano. Entonces, hay maneras, ¿no?, y formas que estoy entendiendo, creo, en sí, esto. Definitivamente, hermana. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30, hermanos. Un ejemplo puntual. Hermano Ariel, ahorita también le damos la palabra. Deuteronomio 30, dice mi hermana que a veces puede ser muy simple el mensaje. Creo que lo importante es que ese mensaje simple lo tengamos, lo entendamos, pero al momento de comunicarlo, aquí Deuteronomio 30, sabemos que es Moisés el que lo escribe y el que lo dice, ¿no? Versículo 19 y 20, hermanos, si quisiéramos llevarlo a su mínima expresión, podríamos decir que lo que dice Moisés es, pues deben seguir a Dios para tener vida. La mínima expresión quizás del mensaje es que la vida estaba en seguir a Dios, pero Moisés no utiliza esas palabras. De nuevo, decía mi hermana Margarita, a veces es difícil, pero probablemente es la inspiración, y definitivamente es la inspiración, pero también el hecho de que uno lo siente en su corazón, y como lo dice Moisés, pues no dice esas palabras, hermanos, de decir, deben seguir a Dios para tener vida. En su lugar dice esto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te llegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces ahí encontramos justamente esta apelación, hermanos. No necesariamente porque queramos disfrazar una verdad, es la misma verdad. Debían seguir a Dios para tener la vida, pero Moisés les amplía, hermanos, que es lo que decía justamente al principio, amplía el significado de seguir a Dios para tener la vida. ¿Qué significa tener la vida? Dice al final que no solamente es para ti, dice, si tú vives, va a vivir tu simiente, tus hijos van a vivir.
Tener la vida significa que vas a heredar la tierra, que era una promesa a tus antepasados, y menciona los nombres, no lo deja como una promesa impersonal. Dice, es una promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y es algo que se va a cumplir en tus días, y por eso vale la pena que tú sigas a Dios, que te abstengas de lo que dice después, y es el contraste en el 19, que dice al final del día es la muerte. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Esa forma de contrastar, hermanos, es algo que Moisés justamente ayuda, y con la inspiración del Espíritu, a que los israelitas pudieran tener pues un mensaje en sus corazones. Vamos también a considerar, hermanos, que no se agrega ninguna mentira en ningún momento. Al final del día es hecho siempre con el objetivo de poder profundizar. Y vamos a responder la pregunta número 2, que nos dice de esta manera: ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de Proverbios 25:11 en la vida diaria? Hermanos, yo creo que lo que nos dice Proverbios 25:11 es escoger de manera meticulosa, de manera especial, las palabras y las formas con las que comunicamos un mensaje. Puede ser cualquiera, realmente Proverbios no nos da estrictamente un alcance. Yo creo que en cualquier punto de la vida es bueno escoger las palabras de manera meticulosa, y hablando de la palabra de Dios, pues yo creo que vale aún más la pena que podamos escoger las formas y las maneras. Vamos a pasar al párrafo número 5, hermanos. Mi hermana Carmen nos iba a apoyar a leerlo. Y mi hermano Ariel también tiene una opinión. Si quieren, vamos primero a darle la participación a mi hermano Ariel, y luego mi hermana Carmen nos va a ayudar con el párrafo número 5. Gracias, hermano. Justamente como dice este tema, a mí me consta demasiado la importancia de estas figuras retóricas, sobre todo la importancia de una buena escritura, porque muchas veces pasa como muchos han opinado, de que pues cuando no se tiene una buena expresión, pero sobre todo una mala escritura, entonces no se llega a su objetivo. Se me viene a la mente un autor demasiado criticado, entre ellos me incluyo yo, que sus libros han sido utilizados demasiado en escuelas católicas, que es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que algo que le critican mucho es que no es un buen escritor debido a que se enfoca más en su mensaje que en la forma en cómo lo narra. O sea, solo te avienta palabras así tratando de convencerte, cuando en realidad no te da el tiempo para procesarlo, para sentirte en la historia. Entonces, justo en ello podemos ver el ejemplo de la importancia de estas figuras. ¿Por qué tiene muchos fanáticos todos estos géneros de fantasía, terror, drama, entre muchas otras cosas? Pues precisamente porque estas figuras retóricas lo que hacen es que a través de todo esto, que a pesar de que muchas veces no sea real o solo sea ficticio, aún así nos puede convencer, y tenemos muchos ejemplos. El progreso del peregrino, los escritos de Erasmo de Rotterdam, todas esas figuras que se utilizan pues tienen esa habilidad de convencerte gracias a esa pues belleza que se encuentra en todas esas figuras que utiliza. Y algo que siempre me ha gustado de alguien que no recuerdo su nombre, es que cuando abrimos la Biblia, sí o sí, ahí podemos abrirla en cualquier página y siempre va a haber un texto que, aunque puede que tengas diferentes perspectivas, aún así aún así capta tu atención de alguna manera, no puedes ignorarlo. Entonces, gracias a todas estas figuras y esta habilidad de palabra que se tiene a la hora de escribir, entonces puede darte ese convencimiento de una manera pues mucho más sutil, sin que se vea forzado en cierto modo. Muchas gracias, hermano Ariel. También es muy cierto lo que acaba de comentar, y es de hecho el objetivo que buscamos al final aclarar y entender. Mi hermana Carmen, si gusta apoyarnos, de hecho del 5 al 7, hermanos, vamos a tener ejemplos ya concretos. Vamos a ir un poco más rápido porque son ejemplos que incluso ya revisamos, así que adelante, hermana. El apóstol Pablo habla sobre su enfoque retórico al predicar el evangelio. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría o a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pablo utilizó una retórica humilde y sincera, enfocándose en la verdad del Evangelio y el poder de Dios en lugar de una elocuencia humana. Gracias, hermana Carmen. Primer ejemplo, hermanos, que son específicos. Mi hermano Mauro, también le damos la palabra. Es la sinceridad, hermanos, que ya lo habíamos estudiado. Pues dice Pablo al final, abre su corazón a los corintios, abre su corazón y también desvela sus debilidades y dice, pues yo llegué con miedo, con muchos nervios delante de ustedes y quiero que vean que mis intenciones son puras. Realmente no tengo intención yo de obtener dinero, nada de eso. Yo quiero predicarles a una cosa, algo muy simple, que es Cristo crucificado. Y a través de eso también sensibiliza a los corintios, pues al realmente él dar sus debilidades, hermanos. Y esto, por supuesto, es un tipo, veamos, que de patos, ¿no? Apela a las emociones, y también un poco a Letos, que al final era su credibilidad, era que él, pues sus obras, cuando estuvo con ellos, en todo momento fueron rectas. También apela a esto al decirles, pues que él tenía solamente esta intención, hermanos, de predicar un evangelio. Hermano Mauro, adelante. Muchas gracias, hermano Prócoro, muchas gracias, hermano. Creo que este consejo que nos da Dios a través de su palabra, tanto en Proverbios como con San Pablo, es algo muy grande para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, para los jóvenes y para los niños. Cuando dice manzana de oro con figuras de plata, basta imaginar qué es eso, una manzana hermosa con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Es algo sumamente grande esto que nos está diciendo Dios, para cuidar nuestras palabras, para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para tratar a nuestras familias, a nuestros amigos y ahorrarnos las palabras mal dichas. Es muy importante que todos aprendamos de esto que nos enseña Dios, porque es el don divino de los más grandes, la palabra, el uso de la palabra. Por eso dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es lo más grande que ha dado Dios al ser humano para comunicarse, y debemos ahorrarnos las palabras mal dichas y al contrario, usar cada vez más nuestro lenguaje con toda propiedad, que es un lenguaje muy amplio, muy hermoso el que tenemos, y así debemos educar a nuestros hijos y nietos. Gracias. Muchas gracias, hermano Mauro. ¿Algún hermano que nos guste apoyar también con el párrafo 6 y 7? Para que veamos, hay dos manos levantadas. Si quieren, mi hermana Joaquín, párrafo 6, y mi hermana Vero, el párrafo número 7, así seguido. La retórica se utiliza para destacar la belleza y la importancia de las palabras bien dichas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Esta metáfora subraya que las palabras adecuadas, dichas en el momento oportuno, son valiosas y hermosas. El libro de Proverbios está lleno de figuras retóricas que comunican sabiduría práctica de manera memorable y efectiva. Gracias, hermana. Y mi hermana Vero, si nos puede apoyar con el párrafo número 7, por favor. El profeta Isaías utiliza una imagen retórica para describir la eficacia de la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías 55, 10 y 11. Aquí el profeta emplea una comparación entre la lluvia que riega la tierra y la palabra de Dios
que cumple su propósito, enfatizando la certeza y el poder del mensaje divino. Gracias, hermana Vero. Vimos dos ejemplos, hermanos. El 6 también ya lo habíamos estudiado, que es la practicidad, ¿no? De cómo hace una imagen visual con algo, ya mencionaba mi hermano Mauro, mi hermana Margarita, cómo la idea es que veamos lo valioso que es seleccionar las palabras con toda, quizás incluso con esta preparación, y que las podamos utilizar de la manera más eficiente, hermanos. Y el siguiente párrafo, el párrafo número 7, habla de cómo, hermanos, incluso en profecías, y esta es una de muchas, se utiliza también esta retórica, hermanos, para tratar de dar a entender un mensaje. En el caso de Isaías 55, pues lo que dice es eso, ¿no? Es una eficacia, trata de representar la eficacia de la palabra de Dios, y cómo cuando la tenemos, hermanos, siempre tiene un propósito. A veces ni siquiera nosotros lo sabemos del todo, ni siquiera cuando lo estamos leyendo en ese momento, pero siempre tiene un propósito, y es algo que debería ser tan certero en nuestras vidas como sabemos, hermanos, que el agua en la tierra pues va a tener un crecimiento, y de esa misma manera la palabra de Dios trae un crecimiento en nuestras vidas cuando la tenemos, pues la absorbemos con esa profundidad. La pregunta número 3, de hecho, hermanos, habla sobre esto. Dice de esta manera: ¿qué podemos aprender de Isaías 55, 10 y 11 sobre el poder de la palabra de Dios? Hermanos, lo que veamos es que siempre tiene un propósito, siempre tiene un objetivo, y sobre todo, hermanos, siempre cumple ese objetivo. Su palabra cumple su objetivo, y a diferencia del agua que lo cumple en la tierra a través del crecimiento de la comida incluso de muchos, pues realmente este va a ser para crecimiento de cada uno de los hombres. Pasemos al párrafo número 8, hermanos, para entrar ya a la conclusión de la escuela sabática, y veamos cómo debemos utilizar cada una de estas metáforas, yo creo que cada uno de nosotros tiene un pasaje. Ahorita les voy a compartir uno que personalmente a mí me gusta mucho, cómo relata el amor de Dios, pero me gustaría que como un ejercicio, ya sea en este momento, en nuestros hogares, busquemos ese pasaje que lo entendemos plenamente, que nos conmueve, y que sea un punto de partida, un ancla para poder también compartirlo. El párrafo número 8, algún hermano o hermana que nos guste apoyar, hasta atrás, mi hermana, por favor. Mi hermano Prócoro también está cerca. Dice, en conclusión, la retórica en la Biblia contribuye en comunicar las verdaderas espirituales y morales de manera clara y efectiva. Nos recuerda que las palabras adecuadas, dichas en el momento oportuno, pueden ser valiosas y transformadoras. La retórica también subraya la importancia de la sinceridad y la humildad al compartir el Evangelio, enfocándose en el poder de Dios y no en la elocuencia humana. Que esta lección nos inspire a valorar y utilizar la retórica en nuestra propia comunicación, buscando siempre edificar y consolar a otros con nuestras palabras, confiando en el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito divino. Amén. Gracias, hermana. Hermanos, el párrafo número 8, de manera irónica, diría yo, un poco irónica, nos dice que hace más clara la Escritura. Alguna vez escuché a un compañero que me decía que él justamente no leía la Biblia porque no la entendía, y dice, precisamente por estas figuras y demás, yo me aburro muy rápido, o sea, terminó un capítulo y ya no entendí nada. Pero es gracioso, es curioso, hermanos, cómo de manera irónica yo creo que las figuras de hecho la hacen más clara. Vamos a ver lo que dice Oseas 8, hermanos. Esta es una de las figuras que más me gustan a mí, porque Oseas 11, perdón, hermanos, es Oseas 11. Oseas 11, me encanta el lenguaje que utiliza Dios para describir su amor por Israel, porque es un lenguaje muy humano. Habla como si fuera un padre, hermanos, que está cuidando a un niño pequeño, y habla también de las rebeliones de Israel, y habla de sí mismo, hermanos, como si fuera un humano, que es, bueno, ya más adelante vamos a ver la figura, pero se compara con un humano, y no solamente en la situación física, sino en la situación, hermanos, sentimental. Cuando nosotros vemos algo que nos conmueve, digo, un caso personal, a mí me da a veces lástima cuando veo a los perros en la calle, particularmente cuando pues se ve que tienen mucha hambre. Son algunas de las escenas que nos llegan a conmover mucho.
Y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido esa situación en la que el corazón realmente le da vuelcos, ¿no? Se siente esa sensación de que se aprieta el corazón, porque es nuestra naturaleza conmovernos ante estas cosas. Yo creo que Dios nos dio también esa capacidad para llamarnos a la acción. Y Oseas 11 justamente habla de eso. Dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia, a los baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. Aquí habla de rebelión. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. De nuevo, las imágenes son de un padre que dice que lo toma de sus brazos como si fuera un niño pequeño. Dice el versículo 4, que es muy hermoso, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Como si fuera un pequeño, ¿no, hermanos? Habla de Dios como si fuera un hombre, y le diera de comer a su hijo pequeño, lo llevaba con cuerdas, dice que eran cuerdas de amor, porque lo llevaba de manera dócil, a pesar de que se iba de un lado al otro lado, pues lo regresaba, ¿no? Dice el versículo 8, ¿no? Porque le duele, y lo menciona como una forma humana. ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ni ponerte como a Zeboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, inflámanse todas mis conmiseraciones. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, y de hecho yo les recomiendo todo el capítulo, pero me gusta mucho la manera en la que Oseas capítulo 11 habla del amor. Para mí representa mucho el amor de Dios para toda la humanidad, y cómo es paciente, y cómo cuando nos equivocamos a Dios también le duele mucho el tener que, hermanos, amonestarnos, el tener, hermanos, pues que hacer eso para que podamos ser mejores. Y dice que hasta eso le duele, dice que su corazón se revuelve dentro de sí, como si fuera esa parte de que le da vuelcos. Esa es una de muchas figuras, hermanos. Yo creo que cada uno tiene alguna que tiene también ese llamado, tiene pues pues que lo conmueve y que lo tiene en profundidad. Y esto nos ayuda a responder la pregunta número 4. ¿Cómo nos ayuda la retórica para comunicar la palabra de Dios? Hermanos, considero que nos ayuda, permite una comprensión más profunda que penetre no solamente en la razón, sino en el corazón de cada uno de los hombres, incluidos nosotros. Creo que es el primer paso, por supuesto. Y veíamos en el último párrafo, hermanos, lo que leía también mi hermana, que debe inspirarnos esta lección a valorar, que no la veamos como un recurso adicional, sino que más bien podamos utilizarla, hermanos, como algo indispensable en nuestra propia comunicación. Puede ser incluso una comunicación lejos o fuera de la Escritura, pero sobre todo, hermanos, cuando tratemos de edificar y consolar a los demás. Hay una definición de un autor que se llama Chaim Perelman, que habla sobre la retórica moderna, y dice así: actualmente, la retórica es una teoría que explica el actuar humano a través del discurso, ya que las personas usan argumentos no solo para convencer a otros, sino para convencerse a sí mismos. Hermanos, en parte, el objetivo es que cuando leamos nosotros la Escritura podamos primero convencernos a nosotros mismos, y después utilicemos estas mismas herramientas que Dios provee, reconociendo su origen, reconociendo su valor, para que, hermanos, podamos tener un impacto duradero en nosotros primeramente, y también en todos aquellos que nos rodean. Y con esto, hermanos, también la pregunta 5, que dice así: ¿qué significa depender del Espíritu Santo al compartir el mensaje de Dios? A pesar, hermanos, de que tenemos todas estas herramientas, lo mencionábamos, debemos reconocer su origen, y el origen es completamente divino, que es poder dejarnos guiar. Significa, hermanos, permitir que Dios nos guíe al hablar, que utilice nuestra preparación, porque a veces lo confundimos y decimos que el Espíritu me guía y yo no preparo nada. Más bien utilice lo que preparamos, lo que estudiamos, lo que conocemos, para que le dé el mejor término a las veces en las que podemos predicar, hermanos. Y de nuevo recalco que predicar puede ser realmente en cualquier lugar, y puede ser incluso hasta 5 minutos que podamos hablar de este mensaje. Hermanos, pues esta ha sido la lección sabática. Quiero que podamos llevarnos esta idea, que la Biblia está repleta de ejemplos
de retórica de muchos tipos, vamos a estudiar algunas figuras en específico, pero que sea útil, hermanos, para poder inspirar, para poder persuadir a todos aquellos a los que lleguemos a hablar, a nosotros mismos cuando la leamos, y hermanos, que podamos movilizar también nuestros corazones. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.